como bien me decían ustedes recién, como algo que va mucho más allá de cuestiones naturales. Primero y principal, el ambiente es algo complejo. Entender lo que es el ambiente es algo complejo. Y el hecho de que existan las interrelaciones que recién decía Cande, nos muestra justamente esa complejidad. ¿Por qué se dan o entre qué se dan esas interrelaciones? Las interrelaciones se dan entre los distintos componentes que forman el concepto de ambiente. ¿Cuáles son esos componentes? Son componentes de índole natural, pero también de índole social. Entonces, dentro del concepto de ambiente, podemos encontrar dos grandes esferas, que son justamente la natural y la antrópica, o social, o construida, es decir, la hecha por el hombre. Por eso es que recién les comentaba que el hombre es parte indivisible de ese ambiente. No podemos considerar que el hombre está ajeno o no está inmerso en ese ambiente. Otra cosa también, van a ver que yo siempre voy a hablar de ambiente o de medio, pero nunca voy a hablar de medio ambiente, porque decir medio ambiente es decir una cosa redundante, porque como me dijeron ustedes, medio y ambiente son sinónimos. Entonces, ¿para qué vamos a usar las dos palabras cuando con una es suficiente? O entorno también es sinónimo. A ver, sí, lo dicen así en los medios, se dice así de manera general, ok, pero la idea es que empecemos a hablar con propiedad, como les decía al principio. Entonces van a ver que yo siempre hablo de ambiente. Espero que ustedes también empiecen a partir de ahora a hablar de esa manera, no pasa nada si no lo hacen. Pero entonces, en esta complejidad que radica en ese concepto de ambiente, vamos a tener distintos procesos que van a hacer que esas esferas natural y social o construidas se empiecen a interrelacionar. ¿Esos procesos de qué tipo van a ser? Bueno, dentro de lo natural vamos a tener procesos químicos, físicos, biológicos. Dentro de lo social vamos a tener procesos sociales, propiamente dichos, culturales, económicos, políticos, tecnológicos, de la esfera del conocimiento. Y esos procesos que van en una u otra esfera no se quedan interactuando entre sí, sino que empiezan a armar un entramado que coadyuvan a esa complejidad de la que hablábamos hace un ratito. Entonces, fíjense, para resumir un poquitito, que no podemos seguir pensando el ambiente, repito, como algo ajeno a nosotros. Nosotros estamos inmersos, somos parte indivisible y necesaria de ese ambiente. O sea, dejemos de ver al ambiente como algo solamente que está vinculado con un paisaje natural prístino o sin disturbar, porque no lo es. Está muy lejos de ser eso. Bien, ese es el concepto de ambiente. En esta línea de los que les venía hablando, de los procesos y de las interrelaciones, actualmente se sigue hablando de ambiente, pero se habla más bien también de lo que es el sistema ambiental, para dar idea de esa complejidad. Cuando uno habla de sistema, intrínsecamente piensa en algo complejo. Entonces, hablábamos de sistema ambiental o climático, también es conocido como sistema climático, cuando hacemos referencia a el conjunto de 5 componentes y las interrelaciones que se dan entre esos 5 componentes. ¿Cuáles son esos 5 componentes? Los que tienen en la pantalla. La atmósfera, la biosfera, la criosfera, la geósfera y la hidrosfera. Otra vez, no actúan como compartimientos estancos estas esferas o estos componentes, sino que se interrelacionan, interactúan, se vinculan entre sí. Y justamente ese conjunto de interrelaciones es lo que da lugar al sistema ambiental o climático. Bien, si yo les pregunto a ustedes, y en una palabra me tienen que definir a cada una de estas esferas o componentes, ¿qué me podrían decir que es lo principal de la atmósfera? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando alguien dice atmósfera? ¿Qué piensan? Los gases, ¿no? Gases, bien, bien. Cuando alguien piensa en la biosfera, la segunda. En vida ahí. Puede Vida. ser. Bien, bien, Manu, vida.
Criosfera es quizás la más difícil, pero si ven la fotito se pueden ubicar. Hielo. Hielo, bien, bien. Esta es la que más siempre les cuesta identificar porque es quizás la que menos conocen. Geósfera. La tierra. Tierra, muy bien, la parte sólida. ¿E hidrósfera? El agua. La parte oceánica y de agua. Bien, muy bien, chicas, el agua. Ahí va. Entonces es fácil poder distinguir cuál es el componente o la razón de ser principal de cada uno de estos sistemas. Y fíjense que si los nombramos de esta manera, podemos tener una idea de los elementos o una idea general de todos los componentes que forman parte de la Tierra que nosotros conocemos, ¿no? Del planeta Tierra que nosotros conocemos. Porque sí, tenemos al aire o a los gases, tenemos a la vida, tenemos al hielo y a la nieve, que es, quizás les diría, la capa principal dentro del sistema ambiental, la criósfera, y ahora les voy a contar por qué. La tierra y el agua en sus distintos estados. Bien, empecemos entonces ahora, voy a tomar los motines. Empecemos por cada una de las esferas para ver qué implica, ¿no? ¿Qué entienden por cada una de estas esferas? No funciona. Bien, este dibujito seguramente lo habrán visto primaria o secundaria, seguramente, el de las capas que componen a la atmósfera. Entonces, como me decían recién ustedes, como decía Haas, la atmósfera es la envoltura gaseosa que rodea al planeta. Es el primero de los componentes que vamos a trabajar. O sea, nosotros vivimos sobre la superficie terrestre y esa superficie terrestre está envuelta por la atmósfera. Y la atmósfera no es algo homogéneo o uniforme, sino que se va dividiendo en capas concéntricas que empiezan en la troposfera, que es la que está en contacto con la superficie terrestre, es la que está en contacto con nosotros, y bueno, van pasando diferentes capas hasta que llegamos al espacio exterior o exósfera, que eso ya deja de ser atmósfera, ya es parte, no es más parte del planeta, no es parte del sistema ambiental. Bueno, la primera capa, la que está en contacto con nosotros, como les decía recién, es la troposfera. ¿Por qué es importante la troposfera? Porque es la que concentra la mayor cantidad de gases dentro de la atmósfera. Una vez que vamos aumentando la altura, los gases van desapareciendo. Por eso es obvio que no podemos respirar y que no podemos desarrollar nuestras actividades de forma normal. La troposfera aproximadamente se extiende hasta los 12 kilómetros de altura, pero en los polos se extiende hasta los 15, en los trópicos, perdón, se extiende hasta los 15, y en los polos hasta los 9, porque ustedes saben que a más calor el aire se dilata, los gases se dilatan, entonces ocupan más espacio, y cuando tenemos más frío los gases se comprimen y ocupan menos espacio. Pero el promedio son 12 kilómetros. La mayor cantidad de gases, como les decía, el 75% de los gases que conforman la atmósfera se encuentran a nivel de la troposfera. Y esta capa también es importante porque acá se producen la mayor cantidad de fenómenos atmosféricos que nosotros conocemos. La lluvia, las granizadas, la nieve, la mayor cantidad de nubes. Entonces, esa es la capa que está en contacto íntimo con nosotros. Además, como seguramente la habrán visto en alguna geografía, la temperatura disminuye con la altura en la troposfera. No pasa lo mismo en otras capas. Bueno, y ahora les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los gases que principalmente componen la atmósfera y que principalmente se encuentran concentrados en la troposfera? ¿Cuáles se acuerdan que eran los gases principales? Oxígeno. Sí, oxígeno. Nitrógeno, y hasta ahí Sí. llegan mis conocimientos. Bien. ¿Hidrógeno puede ser? ¿Cuál, Manu? ¿Hidrógeno? Sí, hidrógeno, bien, bien. Hasta ahí llegan mis conocimientos, es bastante, te digo, nunca creo que me han dicho así de una a 3 componentes principales. Bueno, el componente principal es nitrógeno. Un 78% de los gases de la atmósfera son nitrógeno. El 21% es oxígeno, o sea, el oxígeno no es el componente principal. Y
el 1% restante son otros gases, por ejemplo, hidrógeno, por ejemplo, dióxido de carbono, en un ratito vamos a hablar del dióxido de carbono porque es el principal gas de invernadero, y otros que se llaman gases raros o gases inertes. No sé si se acuerdan la tabla periódica de los elementos de química, hay una partecita que son los gases, los elementos inertes, que están el criptón, el xenón, el argón, bueno, eso forma parte de la atmósfera también como gases. Pero bueno, acuérdense que los principales son nitrógeno y oxígeno. Y acuérdense del dióxido de carbono por la importancia que tiene en el cambio climático, nada más que eso. Después de la troposfera, la segunda capa se llama estratosfera. Esta capa se extiende entre los 12 kilómetros, con las consideraciones que les dije recién, hasta los 50 de altura. Y más o menos a los 20 kilómetros hay algo que es vital para la existencia de la vida, valga la redundancia, tal cual la conocemos actualmente. ¿Alguien sabe qué está en la estratosfera? ¿Qué se encuentra en la estratosfera, que es muy conocido? La capa de ozono no. Muy bien, Juli, la capa de ozono. La capa de ozono está dentro de la estratosfera. ¿Y qué hace la capa de ozono? Funciona como filtro para los rayos Sí, ¿para qué rayos? provenientes del sol. Rayo UV, ¿no? Sí. Bien, sí. A ver, el sol emite diferente tipo de radiación, y hay radiación que evidentemente necesitamos, que es la calórica, que se llama infrarroja. La ultravioleta, que es esa más nociva, no toda la radiación ultravioleta es nociva. La de la que nos protege la capa de ozono es la que se conoce principalmente como UVB, que es así, es riesgosa y es la que está produciendo, por alta exposición y por el adelgazamiento de la capa de ozono, es la que está produciendo problemas dérmicos, por ejemplo, cáncer de piel, problemas en la conjuntiva de los ojos. Hay un tipo de ceguera que se llama queratitis actínica, que también está vinculada con el adelgazamiento de la capa de ozono, y problemas en el sistema inmunológico, o sea, problemas mutagénicos, teratogénicos, en los seres humanos y también en los animales y en las plantas, y en algunos materiales. O sea, no es solamente un problema que atañe al ser humano. Pero no es toda la radiación UV la nociva, es solamente una partecita, y es de esas las que nos tenemos que proteger. ¿Qué más? Bueno, y también la estratosfera, a nivel así como más gracioso. La estratosfera es tristemente conocida porque hace unos cuantos años, que quizás ustedes ni habían nacido, un presidente que tuvimos en Argentina había dicho que los cohetes se iban a remontar a la estratosfera y en 2 horas íbamos a estar en Japón. No sé si les suena haberlo escuchado. No creo que lo hayan vivido porque son muy jóvenes de verdad, pero bueno, por eso también es célebremente y tristemente conocida la estratosfera, al menos en nuestro país. Bien, acá la temperatura aumenta con la altura, justamente por la existencia de la capa de ozono. Como la capa de ozono filtra, o sea, absorbe radiación, esa radiación absorbida hace que aumente la temperatura en vez de disminuir a medida que vamos en aumento de altura. Acá también solamente una salvedad, este año no lo vamos a ver, pero sí me gustaría decírselos ahora, el tema. Se suele hablar de que existe un agujero en la capa de ozono. No existe un agujero. Si existiría un agujero estaríamos todos muertos, porque hay una radiación que se llama UVC, que es letal, y esa es bloqueada por la capa de ozono. Si existiera un agujero, no llegarían esos rayos y la vida parcial o totalmente no podría desarrollarse. Entonces, lo que existe es un adelgazamiento, o sea, es un adelgazamiento cuando, no importa los niveles, pero cuando está a menos de 220 unidades Dobson, no importa, se considera que la capa está adelgazada. Y eso no se da en todo el planeta y no se da tampoco todo el tiempo, sino que se da en nuestra primavera austral y sobre la Antártida y sectores aledaños. Y hace unos años también se está viendo en la primavera del Ártico, por efecto de la circulación de los vientos y de cómo los contaminantes que se producen en el norte terminan en el sur y viceversa. Pero bueno, entiendan que no es un agujero, sino un adelgazamiento. Otra cosa que no se expresa bien cuando se comunica este tema, ¿no?
Y lo bueno es que la capa de ozono se está recuperando, gracias a que se prohibieron totalmente las sustancias que lo agotan, como los clorofluorocarbonos que se usan en los aerosoles, por ejemplo. Gracias a esa prohibición total y a que se está cumpliendo esa prohibición, la capa de ozono se está recuperando, se está regenerando, y se estima que para fines de este siglo va a estar totalmente recuperada a los niveles al menos de la era de 1980, que es cuando se empezó a trabajar con este tema. Bien, para no aburrirlos demasiado con todo esto, la tercera capa se llama mesósfera, que va entre los 50 y los 80 kilómetros. Acá, como les puse ahí en el grafiquito, después esta presentación la van a tener. Como les puse en ese grafiquito, esta capa es importante porque los meteoritos, la mayoría, cuando ingresan al planeta, se destruyen en esta capa. Imagínense que la Tierra está totalmente todo el tiempo siendo bombardeada por meteoritos. Si no existiera la mesósfera, pasaría lo que se supone que pasó con los dinosaurios. Todo el tiempo estarían chocando estos cuerpos contra nosotros. Entonces, la mayoría se desintegran en cantidades más pequeñas o directamente se destruyen totalmente cuando se chocan con la mesósfera. La última capa de la atmósfera es la ionosfera, que también se la conoce como termósfera. Esta es la capa más extensa, que va entre los 80 y los 500 kilómetros, hasta el límite de la atmósfera, que es el espacio exterior. Y esta capa se la llama ionosfera también porque es una capa que está cargada eléctricamente. ¿Se acuerdan de los iones de química? Es una capa que tiene carga positiva o negativa. Y gracias a esa carga positiva o negativa es que se utiliza esta capa para los satélites de comunicaciones. A esta altura orbitan los satélites artificiales, necesarios para telecomunicación y para muchas actividades humanas que dependen de los mismos. Acá otra vez la temperatura empieza a aumentar con la altura por esta absorción de las cargas positivas y negativas, y se cree que la temperatura en el límite superior o exterior de la atmósfera es de casi 1500 grados. A partir de acá, a partir de los 500 kilómetros, ya como les dije, es lo que se conoce como exósfera o espacio exterior, ya no forma parte del sistema ambiental terrestre. ¿Sí? Bien, la segunda capa, habíamos dicho que era la biosfera, que como bien me dijeron ustedes, es la capa que está relacionada con la vida. Y ahora les pregunto, ¿saben cuántas especies se conocen en el planeta? O sea, ustedes saben que las especies, una vez que se conocen, que se descubren, mejor dicho, se les pone un nombre y un apellido, un género y una especie, se las clasifica taxonómicamente. O sea, nosotros somos los Homo sapiens sapiens, género, especie y subespecie. Bueno, no sé, el lobo es Canis lupus, bueno, a todos se les pone un nombre y un apellido. ¿Saben entonces cuántas especies actualmente están catalogadas en el mundo? ¿Pueden tirar un número? ¿Pueden imaginarse? ¿Cuántas creen? ¿Se cuentan dinosaurios y ese tipo de especies o solo las vivas actualmente? Pero es que los dinosaurios, sí, no, ese es otro tema, el de los dinosaurios, pero pensemos en las que están vivas, y bueno, algunas están extintas ya, pero bueno, que se las categorizó con la taxonomía de Carlos Linneo, digamos, ese biólogo alemán que impuso la clasificación taxonómica, no importa, son cuestiones que escapan a la asignatura, son más de biología. Entonces, en los dinosaurios no pensemos. ¿Cuántas piensan? No sé, 200.000, ni idea. Contando los insectos, contando todo, es Sí. un montón. Exactamente, es un millón y pico para montón. mí. Bien, bueno, Sí, va más por ese 9 lado. millones. Sí. Rose me quedó un poco corta ahí con el 200.000. Va más por el millón y pico. Sí. Aproximadamente 1.750.000 especies catalogadas. Todos los años se descubren nuevas especies y todos los años se extinguen especies. Pero no piensen que todos los años se descubren jirafas y rinocerontes y todos los años se extinguen jirafas y rinocerontes, porque no es así. La mayor cantidad de hallazgos de los últimos años está más relacionada con insectos, por ejemplo, o con algunas plantas, o con algunos organismos que no les voy a decir dónde están porque quiero que me lo digan ustedes. ¿Por qué les parece que todos los años estamos descubriendo, o mejor dicho, dónde les parece que todos los años se pueden descubrir especies nuevas?
Es que hay un Pero montón la de sectores del planeta que para las personas humanas todavía no tenemos alcance, por ejemplo, el fondo del mar. Bien. Ese es uno de los lugares donde ahora les voy a mostrar, se produjeron dos hallazgos importantes en los últimos años. Las profundidades del mar, justamente por la profundidad, muchas veces es inaccesible para el ser humano, porque no está, la presión, cuando vamos para abajo, así como cuando vamos para arriba, cuando vamos para abajo en la profundidad es lo mismo. El hombre no está adaptado a vivir a presiones que son muy grandes. Ustedes saben que incluso hay muchos casos de buceadores a los cuales se le perforan los tímpanos cuando bajan a profundidades para las que no están acostumbrados o sin el equipamiento adecuado. Entonces, en las profundidades marinas, evidentemente va a ser un lugar donde todavía existen muchos secretos para nosotros como seres humanos. ¿Y dónde más? ¿Cuál puede ser el otro espacio que, como decía Ro, está todavía inexplorado? Creo que yo leí, no sé dónde, que todavía hay un gran porcentaje de especies dentro del Amazonas que no se conocen. Bien, bien. No hablemos solamente del Amazonas, sino hablemos de las selvas tropicales y subtropicales en general. Bien. Pero ahí cabe la misma consideración, no por tema de profundidad, pero sí cabe la misma consideración. Son espacios que están siendo inexplorados todavía, o por cuestiones de que es difícil el acceso, o por cuestiones que por ahora no representaron demasiada importancia para el hombre, pero con el tiempo sí. ¿Por qué? Porque cada vez somos más y necesitamos avanzar hacia sitios que quizás ahora son sitios naturales, o necesitamos meternos a buscar cosas que pensamos que nos van a servir para la supervivencia, ya sea hablando de medicamentos. Muchos piensan que en las selvas tropicales existirían curas para enfermedades hoy en día incurables. Y de hecho, muchos de los medicamentos que nosotros tomamos en nuestra vida cotidiana surgieron de plantas y de animales. La aspirina, si bien ahora se produce de manera artificial, en los primeros momentos surgió una planta que se llamaba ulmaria. La lepra, seguramente habrán escuchado hablar de esa enfermedad de la piel, que bueno, hace muchos años era incurable y bueno, hacía que las personas quedaran como relegadas. La lepra, la cura para la lepra se descubrió del armadillo de 9 bandas. Ubican los armadillos, las mulitas. Bueno, de un armadillo se descubrió la cura de la lepra. Hay un linfoma que se llama mal de Hodgkin, que está relacionado tanto con los seres humanos y con también muchos animales, muchos perros y gatos sufren ese linfoma. Se trata a través de una flor que se llama vinca de Madagascar, por ejemplo. Y así podríamos decir millones de ejemplos de plantas y animales que son curas para enfermedades actuales. Y bueno, y se cree obviamente que potencialmente podría existir la cura para el SIDA, por ejemplo, que hoy en día se trata, pero no se puede curar, por citar un ejemplo. Bien, les decía, y bueno, y este total, hablemos de total, de especies que aún están sin conocer, se cree que es de más de 30 millones, o sea que lo que se conoce actualmente es ínfimo. Yo dije 1.750.000, 30 millones es nada. Bien, acá les traje ejemplos de algunas especies que se descubrieron en los últimos años. Esta que ven en la pantalla es una subespecie de la rana de cristal. Existen muchas especies de rana de cristal. Esta es una subespecie que se descubrió en el año 2017 en Ecuador. Y esta rana de cristal es diferente a las otras por una cuestión. Las ranas de cristal se llaman así porque tienen todo el vientre de color transparente, entonces se pueden ver los órganos. Pero esta especie de rana de cristal, subespecie, mejor dicho, de rana de cristal que se descubrió en el año 2017, además de tener el vientre transparente, tiene las paredes del corazón transparentes, con lo cual se pueden ver también los latidos del corazón. Y además tiene una frecuencia y una intensidad distinta de su sonido, del croar que hace. Y es una ranita bastante pequeñita. Java, querías decir algo. Levantaste la mano. No, cambié la compu y la compu. Perdón que no pongo la cámara, no sé si igual si nos puede ver, pero en esta compu no tengo. No pasa nada. Entonces, fíjense que esta es una especie de un anfibio en este caso. Acá tenemos Acá tenemos un insecto que también se descubrió en el año 2017,
Y a este insecto, como nombre científico, le pusieron Neopalpa donaldtrumpi. Generalmente los que les ponen los nombres a las especies son los científicos que las descubren. Algunos les ponen sus nombres de manera como muy egocéntrica y otros les ponen nombres relacionados con las características morfológicas que ven en esas especies. En este caso, trabajo con eso, con la característica morfológica. Es una polilla que fue descubierta en diferentes zonas de California y también de Nuevo México. Y en este caso es una polilla bastante microscópica, está muy ampliada esta imagen que ven, bueno, acá, esta imagen que ven acá, pero le puso Donald Trump porque fíjense que la parte de arriba, como si fuese el pelito o la cabellera de la polilla, es muy parecido al pelo de Donald Trump. Entonces le puso, bueno, Neopalpa Donald Trump, el investigador que lo descubrió, que fue un norteamericano. Otro que se descubrió en el año 2018 es este que es hermoso, es un caballito de mar pigmeo japonés. Ya se conocen un montón de caballitos de mar, ya se conocían caballitos de mar pigmeo japoneses, pero esta también es una subespecie. El nombre común es caballito de mar pigmeo japonés o japapibu, se lo conoce también como un nombre en japonés. Este lo descubrieron en el sureste de Japón, en los arrecifes del sureste de Japón. Y es muy interesante porque esta imagen también está súper ampliada. ¿Saben cuánto mide este caballito? Entre 14 y 16 milímetros. O sea, es realmente pigmeo. O sea, si ustedes buscan en internet van a ver que se habla de que entra en una uña. O sea, es tan chiquitito que nos entraría en una uña. Fíjense también en la imagen, lo ven, bueno, que tiene como colores bastante brillantes, verdes, rojos. Es realmente muy pequeño y lo descubrieron, en realidad no se descubrió en el 2018, ya lo venían monitoreando desde fines de la década de 1990, o sea, hace bastante, pero realmente lo terminaron de clasificar en el año 2018. Y los encontraron a más de 200 kilómetros al sur de Tokio. En profundidades bastante importantes, o sea, no lo encontraron cerca de la superficie. Por eso es lo que decíamos recién, lo que decía recién Ron, ¿no? Es, evidentemente, todavía el fondo del mar guarda muchos secretos para el ser humano. Esta es otra especie que se descubrió en el año 2019, también es un pez, o sea, también está relacionado con el océano. Se descubrió en arrecifes del Océano Índico, cerca de las costas de Tanzania, en este caso. Estamos hablando de todo lo que es Oceanía. Le pusieron de nombre, bueno, pez lábrido vibranium, o más conocido como Wakanda, porque por los colores y por el aspecto se veía parecido a ese personaje de la película Black Panther, no sé si alguno la vio, se veía parecido al traje que usaba Wakanda. En este caso también tiene como colores tornasolados, ¿no? Entre violetas, turquesas. Bueno, en este caso no es un pez tan microscópico, pero es bastante pequeñito también. También se descubrió en profundidad. Y uno que les había traído, que me lo recomendó Dara, este se descubrió, esta es una planta, o sea, dejamos de lado los animales y vamos a las plantas. Esta se descubrió el año pasado en Hawái, específicamente en Maui. Esta también se venía siguiendo desde el 2010, pero recién el año pasado se la terminó de descubrir, cerca de la costa oeste de Maui, en realidad. Por ahora solamente descubrieron un único individuo en condiciones salvajes, por lo que se la descubrió y ya se sabe que está en riesgo serio de extinción. Se cree que la falta o la ausencia de otros individuos de esta especie están relacionadas o con el cambio climático, con el aumento de la temperatura, o con la gran proliferación de ratas que hay en Hawái, que se la hayan podido comer, no la hayan utilizado como alimento de manera voraz. Entonces, por eso solamente se conoce esa especie en estado silvestre. Desde el año pasado que se está intentando poder reproducirla en condiciones de laboratorio, pero por ahora no han tenido éxito. Todos los intentos han resultado negativos, pero bueno, continúan en esa idea, ¿no? O con esa idea, para que realmente no desaparezca. Pande. Sí, no entiendo bien cómo es que decís que tal vez la descubren en 2010, pero recién, tipo, en 10 años después la clasifican, o Sí. sea, porque, ¿en qué sentido? O sea, si se descubre, ¿no tendría que pactarse en ese momento?
No, porque vos pensás que hay gente que se dedica toda su vida al menos a encontrar una especie. Entonces eso implica que tengas que hacer estudios y estudios y estudios para asegurarte que no sea una especie que ya se conozca y que lo que estás reconociendo igual sea una mutación o alguna cosa que en realidad no esté vinculada con una subespecie o una especie nueva, sino que realmente sea una especie diferente de lo que estás conociendo. Por eso es que a veces se los descubre por primera vez, quizás a veces ni siquiera es que un biólogo, un zoólogo o un entomólogo o lo que sea lo descubre, sino que es una persona que no tiene conocimientos científicos o conocimientos de taxonomía y eso lo tiene que llevar a hacer los diferentes estudios a partir de gente que sí lo sabe hacer. Entonces por eso a veces se descubre en un momento, o se los viene estudiando, se los viene rastreando, pero recién se los termina de clasificar muchos años después. Cuando realmente se considera que se descubrió, es cuando se le da el nombre científico, no antes. Por eso es que a veces son años y años de investigaciones. Solo por eso. Solo y bueno, es un montón. Ok, gracias. Es por eso nada más. Bien, vamos a la... Por ahora todo bien, ¿no? ¿Me entienden? Vamos a la tercera capa, entonces, que es la criósfera. Entonces, ¿qué les parece? Bueno, ahí abajo lo tienen, ¿no? Pero ¿qué les parece que puede estar compuesto? ¿O qué les parece que puede llegar a ser la criósfera? ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Qué les parece? Por la temperatura, tal vez. ¿Por qué? ¿Por qué te Y, parece? y porque si son zonas cubiertas de hielo o nieve, no van a ser 38 grados. Bien, Tal vez, no sé. bien. O sea, son zonas que están... Hace frío, no les digo continuamente, pero sí gran parte del año, podríamos decir. Sí, van a ser temperaturas bajas. Bien, bien. Bueno, entonces cuando hablamos de criósfera, como dice ahí en la imagen, estamos hablando de todas las zonas que están cubiertas de hielo y o de nieve, de forma permanente o semipermanente. Entonces, a nivel de la superficie terrestre, ¿qué podríamos reconocer como criósfera? La Antártida, evidentemente, el Ártico. Entonces, fíjense que Antártida y Ártico son distintos. ¿Por qué? Porque en Antártida realmente tenemos continente, o sea, es superficie continental. En el Ártico no tenemos un Ártico como tal, digamos, un continente como tal, sino que tenemos porciones que involucran al continente americano y al continente euroasiático. Entonces, cuando hablamos del Ártico, tenemos que hablar de porciones del norte de Canadá, de Alaska, que forma parte de Estados Unidos, de Groenlandia, que si bien está en el continente americano, forma parte de Europa. Tenemos que hablar del norte de los países nórdicos, el norte de Rusia, que sería Siberia. Y no solamente eso, no solamente el Ártico y la Antártida, sino también las cimas de las montañas más altas, donde existen las nieves eternas. Seguramente le habrán escuchado nombrar en el Aconcagua, en los Himalayas, en las Rocallosas. Bueno, acá en la imagen no se ve bien, perdón, es acá. En la imagen no se ve bien, pero después cuando tengan el power van a ver que, por ejemplo, acá se ve las nieves eternas, rocallosas. Lo mismo, bueno, acá se ven muchísimo más. Andes. Y acá muchísimo más, que son las cimas de las montañas más altas del planeta, ¿no? Los Himalayas. Entonces, las nieves eternas también forman parte de la criósfera. Hace un ratito, no sé si lo escucharon, yo les había dicho que la criósfera es el componente más importante del sistema ambiental. ¿Por qué? Porque es el componente que nos ayuda, o que le ayuda, mejor dicho, al planeta a regular la temperatura. Por eso es el más importante. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que la nieve, el hielo, son blancos. Eso quiere decir que no absorben temperatura, sino que la reflejan. Entonces, que exista hielo o nieve es sumamente necesario e importante para regular la temperatura del planeta. Ustedes saben que con el cambio climático se están perdiendo estas superficies de hielo y de nieve. Cuando perdemos el hielo de nieve, lo que hacemos es aumentar las zonas que absorben temperatura, en vez de las que repelen o reflejan.
Entonces, la pérdida de hielo y de nieve sigue aumentando el cambio climático, sigue aumentando el incremento de temperatura. Por eso les dije que es la capa más importante del planeta. Entonces, esta es la capa que nos ayuda a regular la temperatura global terrestre. ¿Qué más? De la criosfera también forma parte una capa que se llama permafrost, que está acá abajo, escrito, permafrost. Esta es una capa de subsuelo que está ubicada en estas zonas que están cubiertas de hielo o de nieve, y está permanentemente congelado el subsuelo, este permafrost. Este permafrost tiene aproximadamente 15.000 años de antigüedad. ¿Y qué pasa? Ese permafrost en su interior, está congelado, contiene burbujas de dióxido de carbono. Contiene congeladas burbujas de dióxido de carbono. Ese permafrost, por la incidencia del cambio climático, en muchas zonas se está descongelando. Y eso hace que se libere más dióxido de carbono a la atmósfera y se siga contribuyendo al cambio climático. Además de que, no piensen en la Antártida, pero sí piensen en el Ártico, hay muchas ciudades que están construidas sobre el permafrost, con lo cual tenemos problemas derivados del aumento del dióxido de carbono y del cambio climático, y por otro lado podríamos tener, si se sigue descongelando este permafrost, inestabilidad de los terrenos donde están asentadas esas ciudades. Después busquen, si quieren, videos en YouTube donde se ven, por ejemplo, que de repente ponen como fósforos en algunos lugares del suelo y explotan en el Ártico, sobre todo. Esto es porque justamente lo que se está descongelando el permafrost y se está liberando ese dióxido de carbono que estuvo contenido por miles de años. Bien. La siguiente capa es acá. La siguiente capa es la geósfera, que como bien me dijeron ustedes, es la capa sólida del planeta. La capa sólida o la capa cubierta por rocas, por minerales del planeta. También, como en el caso de la atmósfera, se divide en capas concéntricas. ¿Se acuerdan? Esta imagen seguro también la vieron en el primaria o secundaria. Se divide en capas concéntricas, empezando por la corteza, que es la que está en la que nosotros estamos, que está en contacto con nosotros, que se divide a su vez en corteza continental y oceánica. Sobre la corteza, después se los digo. Después de la corteza se encuentra el manto, que en este caso es más bien viscoso, semisólido, y a medida que aumenta la profundidad, va aumentando también la temperatura y se van haciendo cada vez más pesados los materiales que componen la geósfera. El manto se divide, acuérdense, en superior e inferior, y después tenemos ya el núcleo, externo e interno. El núcleo interno es totalmente sólido y está compuesto por materiales muy pesados como el hierro o el níquel. Y se considera que el centro de la Tierra está a los 6.371 kilómetros. Vamos para arriba hasta 500 kilómetros, vamos por abajo aproximadamente hasta los 6.300 kilómetros. Bueno, ¿se acuerdan seguramente en el colegio que también habrán visto las placas tectónicas, el concepto de placas tectónicas, que la superficie terrestre no es continua, sino que está dividida en diferentes porciones que son las placas, que son, que la existencia de esas placas es la que hace también que en los bordes se produzcan, por ejemplo, el vulcanismo, los sismos, o que se produzcan nuevos, cuando se separan, se produzcan nuevos relieves. Esas placas tectónicas están en la corteza, pero se apoyan sobre el manto. Y según lo que vemos acá, a la izquierda de la diapo, les puse para que puedan tener una idea de la masa terrestre que ocupa cada continente. Acá pueden ver, por ejemplo, que el continente más grande en cuanto a tierra se refiere es Asia, el segundo es América en general, y el tercero es África. Y por último, para terminar, tenemos que ver el concepto de hidrósfera. Como bien me dijeron también, la hidrósfera está compuesta por agua. Esa es la parte líquida del planeta. Bueno, ¿saben ustedes cuánto es el porcentaje de agua que compone el planeta aproximadamente? ¿70%? Sí. Bien,
Sí, Unas 3/4 partes. exactamente, las 3/4 partes, o sea, 75 aproximadamente, que de hecho es la misma composición que tiene el ser humano, 75% de nosotros somos agua. El planeta también, 75% es agua. Pero ese 75%, no toda el agua es, ni toda el agua es consumible. ¿Por qué? ¿Por qué les parece? La mayoría es salada. Sí, Exactamente. como la composición, más que nada. Exactamente, exactamente. Del 75% que les dije que era agua, el 97% es salada, con lo cual no es potable, no es consumible, salvo que se realice un proceso de desalinización o un tratamiento Existe el previo. proceso, ¿no? Sí, existen, son carísimos los procesos y no todos los países los pueden afrontar. Los países que son como pioneros en todo lo que tiene que ver con desalinización son aquellos que tienen pocos recursos de agua dulce, por ejemplo Israel, por ejemplo países de la península arábiga en general. Sí, existe, son pioneros, pero también, o sea, la tecnología no es para desalinizar cantidades y cantidades importantes o volúmenes importantes de agua. De ese 3% restante, que forma parte de la hidrosfera, que sí es agua dulce, no toda esa agua dulce es potable. ¿Por qué? ¿Por qué les parece? Es agua, cuando pensamos en agua dulce, pensamos en agua que está tanto en superficie, o sea, ríos, lagos, lagunas, estanques, como agua que está subterránea, ¿no? En las napas o acuíferos. Pero ese 3% de agua dulce no toda es accesible. ¿Por qué? Puede ser por la contaminación Bien, humana. bien, porque mucha está contaminada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué les parece? ¿Por qué más? No toda es accesible. ¿Por qué más? No sé si está, puede ser que porque, o sea, no sé si la palabra está lejos, como que no se puede, no sé, no, supongo que para tener Difícil acceso sería. Sí, y por qué, va por ahí, ¿por qué está lejos? Recién algo les dije yo, sí. no sé, no se me... Siguiendo el pensamiento de Gedova, porque yo no sé, no se me había ocurrido, como quizás son aguas subterráneas Ahí o... está. Muy bien, sí. Está lejos, sí, puede ser que esté a profundidades tan grandes que no la podamos extraer, sobre todo porque no tengamos los medios económicos para hacerlo. O porque, o ya estamos a distintas profundidades, se habla de que el agua está como contenida en los poros de las rocas, y eso es imposible, al menos con las tecnologías actuales, de poder sacarlo para utilizarlo. Bien, está contaminada, está muy profunda. ¿Y qué más les parece? Algo ya vimos en otra capa. Puede ser que porque no están en estado líquido. Exactamente, porque está congelada. Exactamente, esos son los tres motivos. Entonces, de ese 3% que en teoría es dulce, lo que nos queda accesible es ínfimo. Cambia según los autores, pero el que tomamos acá es entre 0,2 y 0,06. O sea, es mínima la cantidad de agua dulce y accesible. Realmente es poca en porcentaje, no quiere decir que sea poca en volumen, pero si consideramos el 97% de salada, evidentemente un 0,0 tanto es nada. Bien, bueno, si les parece, entonces hacemos un break ahora y seguimos en un ratito. Dentro de 15 minutos hablamos de lo que es el sistema ambiental en general. Ahora deberíamos empezar a ver de qué está compuesto, además de las cuestiones que ya vimos, ¿no? ¿Qué es lo que compone o cuál es la importancia o qué es lo que provee ese sistema ambiental en particular y por qué es importante conocerlo? Seguramente cuando hablamos de esto, de provisión, cuando hablamos de recursos, ustedes se acordarán de un término de haberlo visto primaria, secundaria, otra vez, voy a retomar muchos de esos conceptos,
que era el concepto de recursos naturales. ¿Se acuerdan de haber trabajado con recursos naturales y qué implicaba y cuáles eran los dos tipos de recursos naturales que existían? ¿Se acuerdan de ese tema? Sí, sí. Bien. ¿Y cómo se llamaban esos dos tipos? Cuando hablamos de recurso, hablamos de todos aquellos materiales que el hombre podía obtener de los ecosistemas, ¿no? Materiales, o sea, bienes tangibles. ¿Y se acuerdan de cómo era esa categorización, cómo se llamaban esos dos grandes tipos de recursos naturales? ¿No era Renovables. renovables y no renovables? Exactamente, renovables y no renovables. O sea, ¿por qué se hace esa categorización? ¿O bajo qué criterio se hace esa categorización? Según tres criterios grandes. Según la disponibilidad, la tasa de regeneración y el ritmo de consumo. Entonces, teniendo en cuenta esos tres grandes aspectos, esos aspectos macro, es que podemos distinguir entre recursos naturales renovables y recursos naturales no renovables. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? ¿Cuáles eran los recursos? ¿Cuáles eran y qué eran, no? Mejor dicho, los recursos renovables. Los que se pueden renovar, ejemplo, no sé, madera, plantar un árbol. Si lo Bien, talás, plantás, va a volver a crecer. bien, O sea, los que se bien. pueden reutilizar. Bien, bueno, va por ese lado. En realidad, a mí no, van a ver que no voy a hablar de renovable o no renovable, sino que voy a hablar de potencialmente renovable y no renovable. Los potencialmente renovables serían todos aquellos que se pueden regenerar. ¿Por qué? Porque el ritmo de uso, el ritmo de consumo, es menor a la tasa de regeneración. ¿Qué quiere decir esto? Que se producen más rápido de lo que se consumen, en teoría. Entonces es verdad que dentro de los recursos renovables o potencialmente renovables tendríamos a los bosques, a las masas forestales en sí, y ¿qué otro aspecto podríamos poner como potencialmente renovable? ¿Qué otra cosa? El viento. Bien, el viento, ¿qué más? ¿Qué más les parece? El agua. Bien. Con el agua voy a hacer, con todo esto que les dije anteriormente, voy a hacer una acepción. Cuando hablamos del agua, en realidad sí hablamos del agua en general, pero si hablamos de recurso del agua potable, yo les diría que el agua potable es un recurso no renovable, por todo esto que vimos que era escaso, ¿no? Por el tema de la escasez sobre todo. Pero el agua en general, si hablamos en general, sí hablamos de que es potencialmente renovable. ¿Qué más? O sea, sí es verdad el viento, el agua. ¿Y qué les da idea a eso cuando hablamos de esos dos recursos? ¿No les hace acordar a algo que... Las energías. Bien, exactamente, a las energías alternativas o renovables. Entonces, viento, agua, sol, la energía solar, la energía geotérmica, que es la del interior de la Tierra, la mareomotriz, que es la de las mareas, la fuerza de las olas. Todo lo que conocemos como energías, como aquellos elementos que proveen de energías alternativas, formarían parte de los recursos renovables, potencialmente renovables. Además, como les dije, de las masas forestales. Ahora, cuando hablamos de recursos no renovables, ¿qué significa? O sea, es lo contrario, pero ¿qué sería lo contrario de lo potencialmente renovable? ¿Y cuáles serían los ejemplos? Que no sé, una vez utilizado no se puede regenerar, o Sí. el tiempo de regeneración es extremadamente largo. Exactamente. O sea, lo contrario a lo que veíamos recién. En este caso, la tasa de regeneración es mucho más lenta que el ritmo de consumo. O sea, el ritmo de consumo es mucho más acelerado. ¿Y por qué decimos eso? Porque la tasa de regeneración en el caso de los no renovables es de miles a millones de años. Entonces, evidentemente, no vamos a poder competir contra un recurso que tarda tanto en volver a formarse. Dicho esto, ¿cuáles serían ejemplos de recursos no renovables?
Los minerales, Muy bien, los minerales. ¿Qué más? los metales, algunos metales. Sí, son minerales también, sí, sí. Ah, Bien, ok. en general, los minerales. ¿Y qué más? El petróleo, el carbón, los que Eso. son combustibles fósiles. Exactamente, lo que conocemos como combustibles fósiles, o sea, el petróleo, el gas y el carbón. Sobre todo esos tres son los que se conocen como recursos no renovables, que son los que dependen la matriz energética de muchos países, incluso hoy en día. Y cuando veamos más adelante, dentro de unas cuantas clases, buenas prácticas relacionadas con el uso de la energía, vamos a ver que no solamente acá en Argentina, sino en muchos países del mundo, la matriz energética nacional sigue dependiendo de fuentes no renovables, con un porcentaje un poco mayor cada vez de lo que son energías renovables alternativas, pero dependemos o de petróleo o de carbón, en el caso de China, o de gas natural. Entonces, o de energía nuclear, ¿no? También, que proviene de un mineral como es el uranio. Pero depende entonces, o se relaciona con la provisión de energía de los distintos países, para satisfacer diferentes demandas, diferentes necesidades. Bien, este concepto, el concepto de recurso, actualmente ha quedado un poco chico. Es como si veíamos al principio el concepto anterior, el concepto tradicional de ambiente. Ahora no solamente se habla de los bienes materiales, sino que se habla también de los servicios ambientales. Por eso ahora no hablamos tanto de recursos, sino de servicio, en la nueva acepción. Y cuando hablamos de servicios ambientales o de los servicios ecosistémicos, decimos que son todos aquellos beneficios que el hombre obtiene de los ecosistemas, de forma directa o indirecta, justamente para lo que les decía recién, para poder satisfacer todas sus demandas. Entonces, si hablamos de beneficio, no solamente hablamos de cuestiones materiales, sino que también hablamos de cuestiones intangibles o cuestiones espirituales. Y ahora van a entender por qué. Entonces, bajo ese nuevo, que en realidad no es tan nuevo, o sea, ya sé desde el 2005 que se viene hablando de servicios ambientales, después de un estudio que hizo Naciones Unidas con científicos más de 1000 científicos de todo el mundo. Estos servicios ambientales se dividen en 4 clases, que son las que tienen ahí en la pantalla. Servicios de provisión, servicios de regulación, servicios de soporte y servicios culturales. En realidad, los básicos o los principales son los servicios de soporte, porque son aquellos que son necesarios para la formación de los otros 3 tipos de servicios ambientales. ¿Qué significa esto? Que sin los servicios de soporte no podrían existir las otras 3 categorías. Hay un servicio de soporte que es el esencial para la vida en el planeta. A ver si alguien, viernes a esta hora de la mañana, puede identificar cuál es el principal servicio ambiental y el principal servicio de soporte. Si no existiera eso, no podría existir el resto de la vida, te los puedo asegurar. ¿Cuál puede ser ese servicio de soporte? ¿Qué se les ocurre? No sé si está bien, siento que voy a tirar una brutada igual, pero tipo, no es una brutada, no. Decilo, dale, decilo. Es que no es un soporte, ahora lo pensé, pero el oxígeno, sí, ¿no? Bueno, a ver, no es el principal, pero está relacionado con los servicios de soporte. Sería eso se conoce como ciclos biogeoquímicos, o sea, ciclo de materiales, lo que es el nitrógeno, el fósforo, el oxígeno. Eso está relacionado, es un servicio de soporte, o sea, es verdad, no es el principal, digamos, pero sí, o sea, pero sí la formación de oxígeno, o mejor dicho, el oxígeno está relacionado con eso de lo que quiero que lleguemos como principal servicio de soporte. ¿Pueden ser las plantas? No. Algo relacionado con las plantas. Sí, que las plantas transforman el dióxido de carbono en oxígeno. ¿Eso? ¿Y cómo se conoce eso? ¿Qué es eso? La puta madre. No, perdón. Fotosíntesis. Bien, ahí está, bien, lo sacamos entre todas.
El principal servicio de soporte es la fotosíntesis, o como se conoce también, producción o productividad primaria. Sin ese servicio, sin la fotosíntesis, no pueden existir ni los otros servicios de soporte, ni los otros servicios, ni las otras categorías de servicios que son estas tres, ¿no? Regulación, provisión y culturales. Ese es el principal servicio de soporte del ecosistema. Bueno, justamente por lo que me dijeron ustedes, porque las plantas y el plancton en el océano, que también realiza fotosíntesis, son los productores primarios, o sea, son el primer eslabón de la cadena alimentaria. Entonces, la fotosíntesis es el principal servicio de soporte. Después tenemos, como decía recién Manu, lo que son los ciclos biogeoquímicos, los ciclos de diferentes materiales que se regulan a través del ecosistema. Ustedes saben que los diferentes materiales no se quedan, por ejemplo, todos en el aire, todos en el suelo, todos en el agua, sino que se van, justamente son ciclos, van trasladándose a lo largo de todo el ecosistema, incluso dentro de las personas, del resto de los seres vivos. Entonces eso también es un servicio de soporte, es necesario. ¿Qué otra cosa les parece que puede ser en este sentido, o de ciclo, quizás para que lo puedan ubicar, un servicio de soporte? Así como se ciclan distintos materiales, también hay otra cosa que se cicla en la naturaleza, que eso seguramente lo habrán visto en el colegio. Quizás con el ciclo del agua, el tema de la filtración del agua. Muy bien, el ciclo hidrológico, el ciclo del agua, también es un servicio de soporte. Muy bien, bajo el mismo criterio de lo que les explicaba recién. No se queda en el agua, no se queda en estado sólido, líquido, gaseoso, sino que va pasando en los diferentes estamentos del ecosistema. Y otro servicio de soporte es la formación del suelo, porque justamente el suelo, lo que pisamos, es el soporte vital para la realización de la fotosíntesis y para que los otros ciclos también puedan subsistir. Entonces, sin esos servicios es imposible que exista el resto. Pasamos al segundo, que son los servicios de provisión, o también se los conoce como servicios de aprovisionamiento. Estos servicios son los que nos proveen de bienes materiales, son lo más cercano al concepto tradicional de recurso natural. Pero no es que los servicios de provisión son los recursos naturales, sino que son los servicios que generan recursos naturales, generan beneficios materiales. ¿Y cuáles son esos beneficios materiales que podemos obtener de los ecosistemas? ¿Para qué podemos obtener esos beneficios materiales? ¿Para qué necesitamos de lo que nos dan los ecosistemas? ¿Qué les parece? Piensen en bienes materiales. Para la construcción Refugio, de alimento. todo. Bien, materiales de construcción. Bien, ¿qué más? Comida. Bien, alimento, es el principal. Alimentación, materiales de construcción, ¿qué más? Abrigo, ropa, no sé. Bien, fibras o materiales textiles, sí. Si bien mucho se produce sintéticamente, el origen de los materiales fue natural. Entonces también eso, fibras, pieles, materiales textiles en general. ¿Qué más? Combustibles. Muy bien, combustibles, en base a lo que decíamos antes, lo no renovable, pero también de lo alternativo. ¿Qué más? Hay quizás uno solo macro que nos queda grande por descubrir, vinculado con algo que les comentaba al principio cuando hablábamos de la biodiversidad, de la biosfera. Puede ser lo que tenga que ver capaz con la medicina o con los remedios. Exactamente, exactamente. Acuérdense que cuando hablamos de biosfera yo les dije que a veces se obtenían o se pensaba que potencialmente podríamos obtener recursos medicinales. Entonces también dentro de esos servicios de provisión son aquellos que nos proveen, valga la redundancia, de medicamentos, medicinas o también recursos cosméticos y farmacéuticos en general. Entonces,
todos esos servicios a grandes rasgos son los más importantes que nos proveen los servicios de aprovisionamiento. Pasamos entonces a los de regulación, que en este caso son los servicios que controlan el estado general del sistema ambiental. Del sistema ambiental, como veíamos antes, a nivel local, regional y global. Dentro de los servicios de regulación, por ejemplo, está todo lo que tiene que ver con el control climático. No sé si saben, pero el sistema terrestre, el sistema ambiental, es tan sabio en todo ese dinamismo que contiene, porque es dinámico, o sea, no es algo estático, y en toda esa complejidad que es inherente al mismo, también es un sistema que trata de autorregularse frente a distintas perturbaciones. Entonces, tiene la capacidad de regular el clima, tiene la capacidad de depurar el agua, tiene la capacidad de depurar el aire, depurar los diferentes componentes gaseosos que lo conforman. ¿El problema cuál es? Que la actividad humana está poniendo tanta presión sobre esos componentes del sistema ambiental que los procesos de autorregulación no dan abasto a depurar el agua, a depurar el aire, a controlar el clima. Por eso es que se producen los desbarajustes que estamos viendo. ¿Qué otro puede ser un servicio de regulación? Todo lo que tiene que ver con el control natural de plagas. Lo mismo, valen las mismas aclaraciones. En el medio natural, en condiciones naturales, no es necesario contar con plaguicidas para controlar un determinado insecto en un cultivo, sino que se puede producir de manera natural, quizás plantando una planta cerca de otra que hace que se repela un insecto. Todos esos son mecanismos de autorregulación natural. La polinización, de hecho, también es un servicio de control o de regulación. ¿Saben lo que es la polinización? Sí, lo de Lo que hacen las abejas. Entre otros insectos, sí, sí. Muy Hay bien. una película, la de B-Movie, que te explica que sin las Ay, abejas sí. se muere todo. Es hermosa, sí. Bueno, de hecho, seguramente saben, el año pasado la comentaron, o sea, la pusieron en un foro. De hecho, saben que hace unos años ya que se considera a las abejas y a otros insectos como los seres más importantes del planeta. Porque sin la fotosíntesis, o sea, les puede parecer muy tonto, pero si no existen las abejas, no es que solamente no existe la abeja y ya está. Cada ser vivo que existe en el planeta tiene un rol o un nicho específico y todos conforman una red de vida. Y que desaparezca uno no significa que solamente desaparece uno, sino que un montón también se ponen en riesgo. En el caso es algo muy simple, si desaparecen las abejas, se pone en riesgo la reproducción de las plantas que dependen de las abejas para la polinización. Entonces, no solamente, repito, desaparecen las abejas, sino que también desaparecen las plantas que necesitan de las abejas para reproducirse, y si desaparece una planta, va a desaparecer también la especie que depende de esa planta, el herbívoro que depende de esa planta para alimentarse, y así sucesivamente cuando vamos a la cadena alimentaria. Entonces fíjense que la red de vida se ve totalmente comprometida por la desaparición de un ser o de un insecto que puede resultar minúsculo en comparación de lo que es la complejidad del planeta, ¿no? Pero bueno, es así, está demostrado que es así. Había leído que estaban en peligro de extinción. ¿Puede ser? Sí. Crítico, casi todas las especies de abejas. Sí. Por el aumento de temperatura relacionado con el calentamiento global, por la utilización de plaguicidas cada vez más extensiva, que no solamente matan a un insecto dañino, sino que tienen amplio espectro, por diferentes, además de eso, por otras causas de contaminación, por el avance de las ciudades, que ya no hay plantas que polinizar, son un montón de cuestiones. Sí. Y de hecho hay proyectos también que se están llevando adelante en diferentes ciudades de varios países, por ejemplo Costa Rica, por citarles alguno, que se llama Ciudad Dulce, que lo que hacen es tratar de adaptar el entorno urbano teniendo como centro a las abejas y a la polinización. Se hacen como si fuese una gran colmena para que las abejas obtengan recursos de los cuales formar la miel. Es como súper interesante esos proyectos, se están realizando en varias ciudades. Y también es muy interesante cómo bajo el concepto de la abeja realizan toda la planificación urbana, ¿no? Es como muy loco. Bueno,
Y los últimos que nos quedan son los servicios ambientales culturales. En este caso es lo más intangible dentro de todo lo que vamos a ver, son los beneficios no materiales que el hombre obtiene de los ecosistemas. Sí, los de regulación y de soporte también son no materiales, pero estos son los más intangibles de todos. ¿Qué están relacionados con los servicios culturales? Todo lo que tiene que ver con la satisfacción estética, con la recreación, con los bienes espirituales, con lo religioso, con las cosmovisiones quizás de poblaciones originarias. El turismo, de hecho, está considerado como un servicio ambiental cultural. El turismo, la recreación. Dependemos también de esos bienes, de los bienes que forman parte del medio natural, sobre todo para poder realizar la actividad. Incluso todo lo que tiene que ver con los descubrimientos científicos también está relacionado como un servicio ambiental cultural. Siempre me olvido que les pongo esta diapositiva, pero bueno, acá tienen todo lo que les estuve diciendo hasta ahora, lo tienen acá también con algunos ejemplos. Bueno, dentro de los servicios culturales está también la importancia educativa, ¿no? Cómo se dice que observando a los ecosistemas podemos conocer mucho de lo que quizás en las aulas no lo podemos conocer, ¿no? Que a veces es como la mejor escuela. Y entre la parte científica también está el hecho de que muchos descubrimientos o muchos materiales que utilizamos actualmente surgieron de observar a la naturaleza. No sé, por ejemplo, algo muy tonto, de observar a las aves surgieron, y su forma aerodinámica surgieron los aviones, de observar a las telas de las arañas, que son súper resistentes, resisten muchas veces su peso, se pudo idear o fabricar el nylon, o sea, las medias de nylon, que en un primer momento eran súper resistentes, ahora por temas de obsolescencia planificada, no duran lo que duraban en su momento. No sé, uno de los descubrimientos más nuevos es el tejido textil, que se conoce como piel de tiburón, que utilizan los nadadores, que también, o sea, simula lo que es la piel de los tiburones, que justamente hace el mínimo contacto posible con el agua para que se pueda desplazar lo más rápido posible en ese medio. Bueno, eso trata de emular justamente este tejido para que los nadadores puedan moverse más rápido, ¿no? Que no tengan ningún tipo de resistencia por utilizar ese material, ese tejido. Entre otros ejemplos, ¿no? Del sonar del sistema de comunicación de los murciélagos surgió el sonar, mejor dicho, los submarinos, y otros tantos que pueden indagar y buscar. Bien, y ya para ir finalizando esta parte, ¿escucharon hablar de lo que es el día del sobregiro o el Overshoot Day? Que justo fue ayer, así que quizás puede ser que alguien lo haya leído. No, yo no. ¿De la huella ecológica escucharon hablar? No. No, ¿nadie? Bueno, entonces les cuento. Ayer fue el día del sobregiro terrestre, o lo que se conoce en inglés como el Earth Overshoot Day. ¿Qué significa esto? Es el día, estos son días teóricos, ¿no? Que, o sea, surgen de cálculos que realizan científicos y que son teóricos en general. Pero fue el día en el que el planeta Tierra agotó todos los recursos y todos los servicios que estaban disponibles para ser usados por la humanidad en el 2021. Un promedio, ¿no? Entonces, el 29 de julio del 2021 fue el día del sobregiro. ¿Qué significa? Que a partir de hoy empezamos a vivir de prestado, es decir, tomando recursos que en realidad le correspondían al año 2022. ¿Qué se está viendo? ¿Cómo se realiza este cálculo? Lo tienen acá, en la derecha. Es el cociente, o es el resultado de la división entre lo que es la biocapacidad terrestre, es decir, la posibilidad que tiene la Tierra de producir recursos y servicios, eso se conoce como biocapacidad, es el cociente entre eso y la huella ecológica humana, o sea, el impacto que tienen los seres humanos en el uso de esos recursos y servicios. Como se está viendo que la huella ecológica
está superando con creces a la biocapacidad, es lógico que cada vez el día del sobregiro esté llegando antes a nivel global. Fíjense, yo les puse el de los 3 últimos años. En el 2019 fue igual que este año, el 29 de julio. Eso a nivel global. Eso significa que para satisfacer el ritmo de consumo de ese año necesitaríamos un planeta 75, o sea, un planeta más 3/4. Y solamente tenemos un planeta, como van a ver en el video que tienen que analizar en el foro de la semana que viene. Y fíjense acá también, ahora no lo van a ver, pero cuando tengan las diapos lo van a ver mejor, se les muestra, si bien el 29 de julio del 2019 fue la fecha global de sobregiro, se pone también en este grafiquito en qué momento del 2019 cada país alcanzó el día del sobregiro. Qatar, por ejemplo, en los Emiratos Árabes, fue el país más ineficiente, porque el 11 de febrero ya había agotado todos los recursos. Dijimos que el promedio es el 29 de julio. Argentina también está siendo bastante ineficiente, porque en este caso el 26 de junio agotó todos sus recursos. Y, por ejemplo, dentro de los más eficientes está Indonesia, que los agotó el 18 de diciembre. O sea, en este caso casi llegó a fin de año con los recursos disponibles. Fíjense también, cuando lo tengan para analizarlo, que por ejemplo Dinamarca, que es quizás considerado un paradigma en cuestiones de sostenibilidad, alcanzó el día del sobregiro el 29 de marzo, o sea, bastante antes del promedio, lo mismo que Noruega, lo mismo que Suecia, lo mismo que Australia. Entonces, con esto deberíamos empezar a pensar o a replantearnos qué entendemos como desarrollo, porque el desarrollo, teniendo en cuenta esto, va más allá de la acumulación material, o va más allá de lo que nosotros consideramos que actualmente es un país desarrollado, ¿no? Profe, y una pregunta. Sí, me parece. El 2020, Sí. ¿el día del sobregiro fue después? Digo, No. yo digo por la cuarentena general. Bien. Muy buen punto. Acá viene lo del 2020. El año pasado se atrasó casi un mes, porque el día del sobregiro el año pasado fue el 22 de agosto. Pero evidentemente se sabe que fue no porque estemos haciendo las cosas mejor, sino por el gran parate que hubo, sobre todo en los primeros meses del año como consecuencia de la pandemia. Pero fíjense que, por ejemplo, Qatar fue lo mismo, el 11 de febrero alcanzó el día del sobregiro, o sea, van a ver que no hubo mucha diferencia entre distintos países, sí hubo mucha en otros, por ejemplo, los muy industrializados como China, que tuvieron que de verdad parar meses su sistema productivo de forma drástica. En este caso, el año pasado no necesitamos 1.75 planetas, sino 1,60, un poco más de un planeta y medio. ¿Y qué pasó este año? ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que volvimos a los valores de 2019. Otra vez el día del sobregiro fue el 29 de julio, o sea, ayer. Y fíjense que el gráfico en este caso es casi idéntico, creo que entre algunos países hay 1 o 2 días de diferencia nada más. Entonces volvimos a los valores pre-pandemia. O sea, volvemos a ver que la biocapacidad está siendo superada por la huella ecológica, por la capacidad del hombre de utilizar los recursos y los servicios. ¿Y qué estamos viendo también? Que este día del sobregiro, como podrán ver, como podrán inferir, está llegando cada vez antes, cada vez más rápido. Fíjense, bueno, acá se ve que es a nivel exponencial, ¿no? Bueno, no tan exponencial, más lineal, pero que el día del sobregiro se está adelantando cada vez más. Lo que tenemos a la izquierda son los valores de 1970. Fíjense que en 1970 llegábamos a diciembre, casi bien llegábamos a final de año. Y fíjense cómo fue, con algunos picos, ¿no? Algunas mejorías en algunos años, pero cómo fue gradualmente disminuyendo y llegando antes. O sea, encontrándose casi a mitad del año, un poquitito más. Estamos a julio y ya agotamos todo lo que teníamos para este año. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esta cuestión, voy a compartirles
otra diapositiva que no alcancé a ponerles en el gráfico, pero quiero que la veamos. Profe, cuando dijiste lo de la huella ecológica, ¿te referiste a que también es como un sinónimo de esto, del día sobre giro? No. El dial sobre giro es como el concepto general que se conoce justamente como el resultado del cociente, digamos, o la división entre la biocapacidad y la huella ecológica. Ah, ok. O sea, entre la capacidad del planeta de producir recursos y la capacidad de los hombres de utilizarlos o de consumirlos. La huella ecológica es la capacidad del hombre de consumir recursos y servicios. Entonces, voy a mostrarles otra diapo cortita. Por esto es que yo les decía recién que tenemos que empezar quizás a replantear lo que nosotros conocemos como desarrollo, porque evidentemente no está solamente vinculado con cuestiones de acumulación de riqueza o de avance socioeconómico o tecnológico, sino que hay otras cuestiones que tienen que entrar en el debate. Entonces esas cuestiones las vamos a, existe una medida antes que la acumulación de riqueza o el PBI, que se llama índice de progreso social, que eso puede ser que lo incluya en la unidad 2, como para que vean que hay otras cosas en las que se está trabajando y no solamente medir el desarrollo a niveles de acumulación o de PBI. Entonces, lo que les quería mostrar acá es que vean distintos países y estos dos instrumentos o herramientas que se están usando para empezar a medir de manera distinta el desarrollo. Lo que tienen a la izquierda de la pantalla es lo que se conoce, o el instrumento que se conoce como economía de Dona, o Donut Economy, por la forma redonda que tiene. ¿Qué tenemos en cuenta, o qué se tiene en cuenta en este modelo? Cuestiones sociales y también cuestiones ecológicas o biofísicas. Fíjense que la parte que está en azul nos habla de parámetros socioculturales y económicos. Está todo en inglés, ¿no? Pero se entiende. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con alimentación, con ingreso, con acceso a energía, con educación, con democracia, con empleo. Este es el caso de Alemania. Lo que les estoy mostrando acá es son los dos instrumentos de Alemania. Fíjense que en el caso de Alemania, todos estos parámetros, todos estos índices, como están pintados en celeste, están cumplimentados. El problema, cuando nosotros tenemos una deficiencia en alguno de estos índices, es cuando no llegamos al umbral social, que es lo que está pintado en celeste como si fuese un anillo de ese primer círculo. Cuando no llegamos o cuando no alcanzamos el umbral social, tenemos impactos socioeconómicos negativos. Ahora, en lo que tiene que ver con la capacidad biofísica o la parte ecológica del planeta, se miden cuestiones como agua segura, que es como lo que se conoce como blue water, el ciclo de los nutrientes fósforo y nitrógeno, que son los nutrientes más importantes a nivel planetario, las emisiones de dióxido de carbono, la huella ecológica general y también la huella ecológica de materiales, el cambio en el uso de la tierra, o sea, cómo avanza la frontera agropecuaria, cómo avanza la urbanización. En este caso tenemos también el límite biofísico, que es el círculo verde más oscuro. Los impactos, en este caso, los impactos ecológicos negativos se dan cuando traspasamos ese límite biofísico. O sea, si bien en el ámbito socioeconómico Alemania no parecería tener demasiados problemas, en el ámbito ambiental sí lo tiene en casi todos de los componentes biofísicos o ecológicos, porque está sobrepasada el ciclo o la capacidad de producción, de absorción, mejor dicho, del nitrógeno y del fósforo, está sobrepasada la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que genera y la huella ecológica y de materiales. Entonces, en este caso, fíjense que todo esto que vemos a la izquierda tiene un correlato, una correlación con su dial sobre giro. La biocapacidad, que es la línea en verde, está sobrepasada por la huella ecológica. Todo esto que está pintado en rojo es el déficit ecológico que tiene Alemania. ¿Se entiende? ¿Se ven la diferencia? ¿Se entiende a lo que quiero llegar? Si no, se los explico otra vez. Sí. Bien.
Cualquier cosa, obvio, no se los dije, pero no hace falta que se los digan, me paran. Entonces que a veces voy muy rápido. Este es el caso de Argentina, y ahora lo vamos a tener también comparado. Pero fíjense lo que pasa en Argentina, y va de la mano de lo que les comentaba recién. Esto no se los dije, pero es todo lo que tiene que ver con la economía de Donna, es un modelo que fue desarrollado por una economista que se llama Kate Raworth, que en realidad ahora lo está llevando también la Universidad de Leeds en el Reino Unido. Fíjense en el caso de Argentina, parámetros socioeconómicos, a ver, ustedes, a ver si lo entendieron. ¿Cuáles son los parámetros socioeconómicos en los cuales no alcanzaríamos lo que está especificado o lo que se considera ideal a nivel internacional? ¿Cuáles son esos parámetros, según lo que pueden ver acá? De igualdad, supuestamente. Sí. Y la calidad democrática. sí. Exactamente. Los más esto, bueno, y fíjense también que hay otro que no se ve, que es el empleo. Ah, sí. No sé si no sé si se llega a ver, pero esos La tres son vi. exacto. Sí. Son los tres parámetros en los cuales Argentina no estaría llegando a la situación ideal en cuanto a cuestiones socioeconómicas. Empleo, equidad, que es un concepto más amplio que el de igualdad, y todo lo que tiene que ver con participación democrática. Y fíjense que en el caso de la parte biofísica o la parte ecológica también estamos comprometidos, principalmente ¿en qué aspecto? Principalmente. De emisión de gases. Fósforo. Claro. Sí, principalmente en emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de invernadero, ¿no? Siempre se trabaja con el dióxido de carbono porque es el más conocido. Luego también tenemos bastantes problemas con lo que es el uso del suelo, si ¿no? pasa la verde. Ok. Si pasa la de ella. Exacto. Sí. Si pasa esta verde es que son problemas. Por eso acá les puse. Cuando estamos por debajo del umbral social tenemos impactos socioeconómicos negativos, y cuando estamos por encima de este límite biofísico tenemos impactos ambientales negativos. Este es innegable, y el segundo, bueno, la huella de los materiales, huella ecológica, huella de los materiales, no es la huella ecológica general, porque esta también tiene energía, y el uso del suelo, sobre todo por el avance de la frontera agropecuaria que les decía recién, el avance de la urbanización, la falta de planificación, la falta del cumplimiento de la ley de bosques, entre otros aspectos. Acá está como más desglosado también para que lo puedan chusmear, los indicadores sociales y biofísicos, que es un poco de lo mismo que les decía recién, con la unidad en la que se mide, como para que puedan seguir investigándolo. Y acá, y vuelvo a la otra presentación, tenemos el día del sobregiro representado con estos dos criterios que les mostraba antes, ¿no? Ya habíamos visto el de Alemania, que estaba en déficit ecológico, y fíjense que acá les puse el caso por tomar, ¿no? El caso de Argentina, el caso de Chile como país vecino, el caso de Costa Rica, quizás como un país que se lo considera paradigma en cuestiones ambientales, en cuestiones de conservación, y el caso paradigmático de Estados Unidos, modelo innegable de desarrollo hegemónico a nivel internacional. Fíjense que en el caso de Argentina, aún a pesar de todo lo mal que estamos, a nivel ecológico, estamos con superávit. O sea, no es rojo, sino que es verde. Eso significa que la biocapacidad sigue todavía, la biocapacidad sigue todavía siendo mayor a la huella ecológica. La capacidad de regeneración sigue siendo mayor a la capacidad de uso. Profe, Esto no está... Sí. Perdón, una pregunta. O sea, que la Argentina tenga como un superávit en el ecológico es porque tenemos muchos recursos, no por cómo es que nosotros nos manejamos con los recursos, ¿o sí? Sí, sí, pero eso iba también, porque quizás salía el tema de que porque éramos poca población. Esto se considera per cápita, o sea, son variables que se miden por cantidad de habitantes, por persona, por año. Pero sí es verdad que nosotros tenemos gran cantidad de recursos disponibles y que todavía, por suerte, no han sido explotados. Entonces eso está relacionado con el superávit que estamos viendo. Pero sí también hay que reconocer
que los recursos que se están utilizando se están mal utilizando y mal gastando. Que se está haciendo un uso Ok. ineficiente de muchos recursos. Más que nada porque, tipo, porque me sonó como muy raro el tema de Costa Rica, que decías que ellos como que tenían un buen manejo dentro de todos esos recursos, y que esté tipo ahí en negativo. Entonces quería preguntar si es por un tema de disponibilidad de recursos o por cómo la gente se maneja con los recursos, más que nada. Es por las dos cosas. Y de hecho, no sé si alguien conoce Costa Rica, si tuvieron la oportunidad de ir, pero en Costa Rica sí es verdad que hay muchas, por ejemplo, hace varios años que se maneja que la matriz nacional no depende de combustibles fósiles, sino que es 100% renovable. Eso es verdad, eso es un logro. Es muy fuerte en todo lo que es áreas de conservación, áreas protegidas. Es fuerte en algunos temas de turismo vinculado a conservación de la naturaleza, pero por ejemplo en otros tiene grandes pendientes, como es por ejemplo la gestión de residuos. O sea, cuando van a Costa Rica no piensen que todo lo que se van a encontrar es color de rosas y un lugar donde todo funciona bien, porque es verdad, no es eso. O sea, y esto, la inadecuada gestión de residuos y el malgasto que se puede hacer de algunos materiales, por eso es que hablamos de la falta de una gestión integral, pueden llegar a ser causas de que estos valores estemos hablando de deuda ecológica en vez de hablar de una situación de superávit. ¿Sí? Ok, genial, gracias. Fíjense que lo mismo está pasando en Chile, aunque no con los mismos valores que en Estados Unidos, ¿no? Es bastante reciente y relativamente incipiente el nivel de déficit de la huella ecológica. No pasa lo mismo con Estados Unidos, donde la huella ecológica es más de 8 veces más grande que la biocapacidad. Y eso está relacionado íntimamente con el consumismo que es imperante en esa sociedad y del cual van a tener que mirar un video que creo que ya lo vieron en una materia igual, pero bueno, para refrescarlo un poquitito, y eso queda de manifiesto. Donde los principios de obsolescencia, planificada y percibida, están a la orden del día, donde no existe un concepto de economía circular, sino que todo se usa y se desecha, donde incluso cuando no hay recursos disponibles en su país, se trabaja con el concepto de ir a otros países, bueno, no me gusta decir esto, pero a tomar recursos, que de hecho no lo hace solamente Estados Unidos, ni es por demonizar a nadie, sino que se sabe que se hace. China lo está haciendo también acá, y lo sabemos. Pero bueno, eso iba a preguntar, China debe sí. estar en el mismo estado, ¿no? Sí, sí. Sí, e incluso, repito, no tiene que ver con la cantidad de población, porque esto se mide por cabeza, per cápita, pero sí se sabe que al agotar ciertos recursos disponibles en su territorio, avanza en colonización hacia otros territorios o hacia otros países que le dan cabida, claramente. Nosotros lamentablemente somos uno de esos países que le estamos dando posibilidad de que avancen con todo lo que es, bueno, no sé si habrán, ahora se puso un freno por suerte, pero hasta hace un tiempito, hasta hace unos meses, había una situación muy problemática porque se estaba avanzando con la explotación minera al lado del predio de la Cueva de las Manos del Río Pinturas en Santa Cruz, que es un predio, o sea, es un bien reconocido mundialmente por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Entonces, y bueno, y está vinculado íntimamente con capitales chinos, por ejemplo, esa explotación minera, por citarles un ejemplo, ¿no? Bien, voy a volver a la otra presentación. Y también no estuvo Sí. en discusión el tema de las granjas porcinas acá. Eso iba a decir. Está todavía en discusión. Está todavía en discusión. El gobierno nacional como que sale a desmentirlo, dice que es mentira, que todo lo que se está publicando no tiene asidero. La verdad es que se hicieron gestiones y se habían avanzado, pero por la presión popular las están frizando. Las están frizando porque es evidente que eso implica un malgasto de energía terrible, más allá de si se acumula con el veganismo, ¿no? O sea, y con la protección animal o no, que es súper grave, pero es una cuestión que no vamos a mencionar a los efectos del debate, ¿no? Pero sí, o sea, lo que significa el malgasto del uso de agua que significa,
la emisión de gases de invernadero que implica también la producción de porcina a gran escala, porque no solamente las vaquitas emiten metano, sino también todo tipo de ganado. Entonces, y bueno, además de lo que significa en sí, ¿no? Que te metan hoy tantas granjas y mañana tantas otras, y que toda esa producción no sea para consumo nacional, sino que sea todo para exportación, ¿no? Así que bueno, por ahora está frenado, pero porque fue muy visible y hay mucha presión popular. Esperamos que siga así y que de hecho, si se firma y se implementa, se lleve a cabo en condiciones que sean lo más lógicas y ganar para los dos países, en términos económicos, pero también en términos socioambientales, sobre todo términos socioambientales. ¿Cuál sería la forma de llegar a un acuerdo el que sea ganar en realidad? Porque es como el cultivo de soja, me parece medio acá en Argentina. Son tierras que se pierden absolutamente. ¿Sabes qué pasa? Es que hasta que no entendamos que la verdadera visión que tenemos que tener es una visión a mediano o largo plazo y no una visión cortoplacista, limitada por la utilidad económica a corto plazo, esas cuestiones no las vamos a poder tener en cuenta. ¿Y sabes por qué pasa eso también? Porque existe una falta de visión de planificación. Y sin entrar en cuestiones partidistas, porque no tiene nada que ver con partidos, lamentablemente todos sabemos que acá y en otros lugares del mundo pasa lo mismo. Cada 4 años cambia el gobierno, no importa que sea el mismo color político que el anterior, y las decisiones de planificación cambian totalmente. Y sabemos que es así. Entonces, si vos no tenés una continuidad de las políticas de todo tipo, una continuidad de una política turística, de una política económica, de una política de desarrollo social, esas cuestiones van a seguir pasando, porque vos vas a privilegiar la ganancia a corto plazo. Entonces, si no tenés eso, no vas a poder salir de eso, de la situación que te favorezca a vos. Si vos no te pones de acuerdo al interior de tu mismo país, de qué es lo que querés, ¿cómo vas a salir a negociar un tratado ganar para afuera? Es imposible. Primero tenés que organizar las cosas internamente y después sí estás en mejores condiciones para poder debatir y para poder hacer un convenio de competición, ni siquiera de cooperación, de competición, donde realmente sean ganar y las estrategias sean sinérgicas. Pero eso lamentablemente no existe y todos lo sabemos, me parece. No sé qué opinan ustedes. Creo que mis compañeras y compañeros, no sé si van a estar de acuerdo, nosotros el cuatrimestre pasado hicimos varios estudios de la sociedad argentina con diferentes herramientas, ¿no? Uno de ellos es el análisis de Hofstede, y claramente todos nuestros parámetros, todos nuestros indicadores nos daban lo mismo, es decir, una sociedad, y como decís vos, sin ir a la política, sino cada uno de nosotros como participantes de esta sociedad, con una visión sumamente cortoplacista, en donde el dinero es lo importante. También está muy presente el tema social y cultural, pero de todas maneras no podemos dejar de caer en la tendencia de corto plazo de tener plata y como ese vicio. Sí, porque es lo que te venden como exitoso también. Está tan metido, tan arraigado, y no es una cuestión nuestra, o sea, es una cuestión que va más allá de la idiosincrasia argentina, no pensemos que todo lo malo somos nosotros tampoco, pero está tan arraigado eso, que el éxito es solamente tener plata, como le mencionaba recién, ¿no? Está tan arraigado que el desarrollo solamente se mide a nivel de acumulación de riqueza y de PBI, que todas estas cuestiones pasan desapercibidas, y que quizás hay que romper esos paradigmas de esos lugares que tenemos como, sí, son súper desarrollados, porque estamos viendo que sí, pueden ser desarrollados en unos aspectos, pero en otros no. Entonces empecemos a ver esas cuestiones, empecemos a problematizarlas, empecemos a fijarnos que es una complejidad y empezamos también a tener otras herramientas para medir, en este caso, el desarrollo, para volver al tema, ¿no? Pero sí, está buenísimo. A esto me refiero cuando hablaba el año pasado de los debates, que surjan estas cosas, que es interesante y realmente es lo que va a enriquecer a la asignatura, ¿no? Bien, y ya para terminar, hablamos entonces de los componentes del ambiente o sistema ambiental, hablamos de aquello que podemos obtener como servicio ambiental en sentido amplio, y también tenemos que hablar eminentemente de problemas que se generan en ese sistema ambiental. Entonces, vamos a tener que partir del concepto de problema ambiental. ¿Cualquier cosa es un problema ambiental? No. Un problema ambiental es aquel que en mayor o menor medida se genera por el accionar del hombre. ¿Sí?
O sea, un problema ambiental es cualquier situación de deterioro en la que el ser humano sea la causa principal. Otra vez, si lo quieren de otra manera, el ser humano, o mejor dicho, los problemas ambientales tienen origen antrópico. ¿Con esto qué quiero decir? ¿La erupción de un volcán es un problema ambiental? No, porque el hombre todavía no puede hacer erupcionar a los volcanes. ¿Un terremoto es un problema ambiental? No, porque el hombre no puede generar terremotos. O sí, con el fracking, pero bueno, vamos a dejar de lado ese debate que daría para toda una materia completa. Entonces, hay cuestiones o problemas naturales que no son ambientales, porque el hombre no los genera. Ahora, ¿cuáles sí son problemas que el hombre genera? Los escucho a ustedes. ¿Cuáles les parece que son problemas ambientales? ¿Cuáles de los que ustedes conocen podrían categorizar como problemas ambientales? No hay respuestas falsas, ni correctas, ni incorrectas, así que tiren lo que les parece y lo debatimos. Lo de la contaminación sonora y todo ese tipo de contaminaciones. Bien, sí, la contaminación sonora evidentemente es un problema ambiental. Ahora vamos a ver de qué tipo. ¿Qué otro? Deforestación. Sí, la deforestación es un problema ambiental. También vamos a ver de qué tipo. ¿Puede ser extinción de lo...? Sí. Cuando esa extinción de una especie animal, por ejemplo, Sí. te da por ejemplo, una sobreexplotación, o sea, porque lo cazaste mucho, o porque destruiste el hábitat, porque pueden ser dos tipos de extinción directa o indirecta, también podemos decir que es un problema ambiental. Sí. ¿Qué más? Generación de residuos. Bien, la generación de residuos sólidos, la mala gestión de los residuos sólidos es un problema ambiental. ¿Qué más les parece que puede ser un problema ambiental? La lluvia ácida, pasa que es en realidad una consecuencia, ¿no? En tal caso. No, la lluvia ácida puede ser considerada un problema ambiental, regional en este caso. Claro, Sí. sí. Los residuos y el petróleo tirado al mar también, ¿no? Sí, los derrames. Sí. Y lo otro que decís vos son, por ejemplo, la contaminación por microplásticos, que está tan en boga también actualmente. Ese es un problema que es considerado, de hecho, ya es considerado un problema ambiental global, la contaminación por microplásticos. Sí. Bien, bueno, entonces... ¿Perdón, Cande? ¿Cómo se dice contaminación por? Microplásticos. Microplásticos. No sé si habrán escuchado o visto fotos de lo que es una de las islas de basura del Océano Pacífico, o parches de basura. Sí, horrible. Bueno, es una de las tantas que existen. La que más se... Hay videos sí. que se ven bien, da mucha impresión, es muy loco. Sí, una de las que más se ven, se muestran, es la que está, sí, en el Océano Pacífico, al sur del Océano Pacífico, y que se dice que es tiene 8 veces la superficie de Francia. Es realmente impresionante. Entonces... Jimena, quiero hacer una pregunta. ¿Las consecuencias del cambio climático también del calentamiento global, también son de este tipo de problemas? No, ahí lo que tenés como problema es el cambio climático, justamente. El problema ambiental global, en este caso, sería el cambio climático. ¿Pero no es inducido por el ser humano? Claro, pero lo que es inducido es el cambio climático. Ok. Lo mismo que el adelgazamiento de la capa de ozono. Exactamente, exactamente. Ustedes pueden decir que hay distintas contaminaciones del aire que pueden contribuir a ese cambio climático o a ese adelgazamiento de la capa de ozono, pero terminan formando parte de un problema ambiental global que es mucho más amplio. Entonces, hay varias maneras de poder clasificar, y con esto ya terminamos, hay varias maneras de poder clasificar a los problemas ambientales. Pero ahora vamos a trabajar con la que tiene en cuenta la distribución de las causas y de las consecuencias, la distribución geográfica. Por eso es que acá les planteé que existen, teniendo en cuenta ese criterio, 3 tipos de problemas. Los problemas locales, los problemas regionales y los problemas globales.
Como bien se pueden imaginar, los problemas locales son los más acotados o los más puntuales. ¿Qué significa esto? Que ustedes ven la causa de ese problema y la consecuencia del mismo en el mismo sector. En el mismo sector que puede ser una ciudad, por ejemplo. Los problemas ambientales locales son típicos de las urbes. ¿Cuáles son problemas ambientales locales? Como decía Cande recién, la contaminación del aire por ruido relacionado con el transporte vehicular, la contaminación del aire por industrias o por tráfico, la contaminación del agua también por una industria, efluentes industriales, o también por la inadecuada gestión de los efluentes cloacales de las casas. Y sobre todo, uno de los grandes problemas ambientales locales es la inadecuada gestión de los residuos sólidos, que en muchos casos llevan a generar basurales a cielo abierto en muchas poblaciones. Estos son los típicos problemas locales. Después sí, puede ser que analicemos y veamos que no sea local porque la incidencia es un poco mayor, y es válido, y se puede analizar cada caso en concreto, como ha salido en otros cursos, ¿no? Pero en general, un problema local se asocia con lo que pasa en las ciudades, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? No, tipo, iba a mencionar el tema de la mala gestión de los residuos. Tipo, yo vivo acá en Capital, pero en realidad soy de Olavarría, y en Olavarría hay un basural enorme que siempre está, tipo, es un problema municipal que es constante, y nada, trae un montón de problemas a todos los que son, tipo, sectores que están cerca del basural, que son como áreas más precarias, pero que está súper contaminado. Claro, sí, e incluso te trae, la acumulación de residuos trae muchos problemas de salud pública, porque donde tenés residuos tenés acumulación de roedores, que pueden transmitir enfermedades, acumulación de insectos, que es lo mismo, o incluso puede estar vinculado con, no sé, residuos patológicos o patogénicos que puedan transmitir alguna enfermedad si vos te pinchás o te cortás, o todos esos componentes que pueden ser peligrosos, que están dentro de los residuos domiciliarios, pueden terminar lixiviando, esto quiere decir filtrados en el subsuelo, contaminando las napas subterráneas, o bien filtrándose y yendo a un curso de agua superficial. Pero el problema en sí es el problema base, digamos, o la causa raíz en ese caso, que después llevaría a otros problemas, sería la inadecuada gestión de los residuos. Bien, después tenemos los problemas regionales, que son aquellos que tienen una extensión un poco más amplia. ¿Por qué? Porque la causa la vemos en un territorio, pero la consecuencia lo vemos en otro territorio que puede estar bastante alejado o no. Es decir, cuando hablamos de un problema regional, tenemos que hablar de problemas que abarcan a 2 o más ciudades, a 2 o más países, o a 2 o más regiones dentro de un país. O sea, es un territorio, estamos hablando, como les decía, un territorio mucho más amplio en extensión. Dicho esto, algunos de los ejemplos que nombraron recién ustedes son ejemplos de problemas regionales. Por ejemplo, valga la redundancia, los derrames de petróleo en el mar. ¿Por qué? Porque los derrames de petróleo no respetan las fronteras de un país, o las fronteras cuando hablo de plataforma continental de un país. El derrame de un petróleo se extiende todo lo que se tiene que extender si no es contenido. Entonces, el típico caso de problema regional es un derrame de petróleo. Otro caso es el de lluvia ácida, que recién, bueno, Has tiene un poco de ayuda porque ya estas cosas las estuvo viendo en el material, pero la lluvia ácida es un problema ambiental regional también. Porque nosotros tenemos acá problemas de lluvia ácida porque no trabajamos no se trabaja mucho con carbón, no se quema mucho carbón para producción. Pero países, por ejemplo, del este, desde Alemania para el este de Europa, trabajan muchísimo con quema de carbón en sus industrias. El carbón cuando se quema elimina azufre, o sea, ácido sulfúrico, azufre, que bueno, es ácido, termina mezclándose con agua y forma ácido sulfúrico. Ese ácido sulfúrico, una vez que sale por las chimeneas, se combina a su vez con las nubes y con el agua que está en las nubes, y en vez de caer agua inodora, incolora, insípida, cae agua con características de acidez, porque el ácido sulfúrico es un ácido, ¿se entiende? Entonces, por la circulación de los vientos, los problemas, por ejemplo, si una industria emitía ácido sulfúrico
en Alemania, los efectos no se veían directamente en Alemania, sino que se podían ver en territorios bastante alejados, como les dije recién, de ese país. Incluso llegaron a ver efectos de la lluvia ácida en Grecia, que no generaba y no consumían sus industrias carbón. ¿Y cómo lo notábamos en Grecia, los efectos de la lluvia ácida? Porque se empezaron a corroer monumentos de mármol como el Partenón. Y se determinó que esa corrosión estaba íntimamente relacionada con la emisión de ácido sulfúrico. Entonces, la lluvia ácida, en este caso, también es un problema ambiental regional. ¿Qué otro? Que hace unos años ya tuvimos problemas nosotros con otro país, con un país vecino. No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan de un problema que tuvimos hace unos años con Uruguay? Lo de las papeleras. Exactamente. Toda la contaminación del agua generada por las papeleras en Seibotnia, que las papeleras estaban en Uruguay, pero la contaminación del agua, las fábricas de papel son grandes consumidoras de agua potable. Y todos esos residuos o toda esa agua sin tratamiento previo que se eliminaba en el río Uruguay, los efectos no se veían en el territorio de Uruguay, sino que se veían aguas abajo, es decir, en Gualeguaychú, es decir, en otro país. Entonces, en ese caso también estamos hablando de un problema ambiental regional, que involucra a dos países. ¿Qué otro? Bueno, les puedo nombrar, por ejemplo, lo que pasa en el río Matanza-Riachuelo, que si bien es un tema de contaminación del agua, por la extensión de la cuenca, que abarca Ciudad de Buenos Aires y 13 municipios de la provincia de Buenos Aires, ahí estamos viendo que la contaminación hídrica en ese río, en el Matanza-Riachuelo, el Riachuelo es solamente la última parte del río, ese es un problema también regional, un problema de contaminación regional. Bueno, y en el foro, fíjense si pueden llegar a identificar algún otro problema regional. Después les voy a poner la consigna, pero va a estar vinculada con estos temas. Y por último, ya terminando, vamos a hablar de los problemas ambientales globales. Los problemas ambientales globales son muy sencillos de entender. Son aquellos problemas en los que toda la humanidad, en mayor o menor medida, contribuye a su generación y toda la humanidad, en mayor o menor medida, va a sufrir sus consecuencias. O sea, acá no se salva a nadie. Todos contribuimos, todos sufrimos sus efectos negativos. ¿Cuáles son, dicho esto, los mayores problemas globales a los que nos enfrentamos? Bueno, el primero, el principal, es el cambio climático. El cambio climático inducido, que ya vamos a ver la semana que viene qué significa eso, porque el cambio climático existe de manera natural. Pero cuando hablamos de cambio climático vamos a hablar al que está inducido o potenciado por la actividad del hombre. ¿Qué otro les parece un problema ambiental global? El calentamiento. Bueno, es el cambio climático. Eso, para mí te iba a decir, no sé si es lo mismo. No, ya lo íbamos a ver esta clase, pero lo vamos a ver la semana que viene. Ya les adelanto que efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático son cosas distintas. Que no tienen nada que ver, aunque se las menciona, y no es culpa de ustedes, porque se las menciona como cosas, como sinónimos. El problema es el cambio climático, y si lo quieren decir bien, es el cambio climático inducido, el problema ambiental. ¿Qué otro les parece que puede ser un problema ambiental global? ¿Escasez de agua dulce? Sí, la escasez de agua dulce es visto como un problema ambiental global. Sí, sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más les parece? La emisión de gases perjudiciales para la salud, ¿eso? Lo que pasa es que ahí estás, dentro de lo que es cambio climático, son gases perjudiciales. Claro, sí, es No. verdad. Y si no, deberías hablar de las contaminaciones más micro, ¿no? Más locales, pero en general todo lo podés englobar. Y aparte ponele, hay otro problema ambiental global que es el adelgazamiento de capa de ozono que también está vinculado a emisión de gases perjudiciales. Y ahí les dije otro problema global es el adelgazamiento de la capa de ozono. Porque las consecuencias, si bien los mayores emisores de esos gases que agotan la capa de ozono fueron en su momento países del hemisferio norte, las consecuencias las veíamos en el hemisferio sur, donde no generábamos
o no emitíamos mayormente esos gases. Entonces, ese también es un típico caso de problema global. ¿Qué otro? Bueno, microplásticos, les dije también, los microplásticos en el océano son un problema global. Microplásticos son cuando el plástico se va degradando cada vez en porciones más pequeñas, pero que no llegan a eliminarse del todo, porque hay plásticos que tardan hasta 4.000 años en degradarse, pero quedan en porciones tan pequeñas que incluso son consumidos como si fuesen alimento por muchas especies, organismos marinos. Entonces, muchos terminan muriendo debido a todo ese plástico que ingieren. Son muy feas las fotos que se ven a veces de ballenas llenas de plástico, muy feas, entre otros animales, ¿no? ¿Qué más? ¿Otro problema global que se les ocurra? Y puede ser la sobreexplotación de las especies, que conlleva Sí. capaz a la extinción. Sí, Y sí, bueno, sí, es lo que decía Java, sí, es lo que decía Java hace un ratito. El problema ambiental sería la pérdida de biodiversidad, o de diversidad biológica, que está relacionada con la extinción. Cuando hablamos de pérdida hablamos de extinción, ¿no? Extinción de especies, de manera directa, o sea, por caza, pesca, recolección, o de manera indirecta, por la destrucción del hábitat, por el tráfico de fauna, por la introducción de especies exóticas en un ecosistema. Hay muchísimas causas, ¿no? Pero, y cuando hablamos de pérdida de biodiversidad, no hablamos solamente de especies, lo que se pierde son especies, sino que también se pueden perder genes dentro de una especie, entonces perdés diversidad quizás de subespecies, y se pueden perder ecosistemas. El concepto de biodiversidad es más amplio que el de especies. Sí, Java, ¿querías decir algo? No, puede ser tipo la deforestación o algo así, eso sería de lugares. Claro, cuando yo hablo de extinción indirecta, claro, no. Si vos hablas, por ejemplo, de una especie que se pierde por deforestación, sería extinción indirecta de esa especie. Pero también la deforestación puede hacer que vos pierdas un ecosistema, y también sería pérdida de biodiversidad. Por eso es que existen las áreas protegidas, para evitar que se pierdan esos ambientes o esas áreas, esos tipos de ecosistemas distintos, ¿no? Y por último, también uno que se considera problema global es la desertificación. ¿Saben lo que es la desertificación? ¿Saben lo que es? No. Es la pérdida de tierras fértiles. O sea, cuando el suelo, por un uso, sobre todo agrícola, intensivo, se empieza a agotar, se empieza a perder la capa fértil, entonces un suelo que era fértil en su momento pasa a transformarse en desierto, con posibilidad mínima o nula de recuperación, de regeneración. Eso también es visto como un problema global por la rapidez con la que se están perdiendo los suelos productivos o cultivables. Así que bueno, esos son todos los problemas globales, no todos, sino los que son reconocidos actualmente como los más importantes. Fíjense también, se los tiro por si alguien quiere indagar en eso en el foro, piensen y busquen evidencia de por qué la deforestación puede ser considerado un problema ambiental regional. Te iba a preguntar eso, Jimena, quizás o regional o global estaba pensando, porque creo que había leído o en algún lugar o visto un video de que las grandes arboledas son las que frenan muchas veces, por ejemplo, lluvias o vientos y esas cosas que quizás la región no se ve afectada en ese momento gracias a las grandes arboledas o selvas, y que al haber deforestación, bueno, surgen todos los problemas que hay. Sí. A ver, si vemos deforestación, como decíamos recién, por lo que trajo Java, como un problema, como pérdida de biodiversidad, estamos viendo que es un problema global. Ahora, la deforestación, también, no les quiero decir, pero está relacionado, para si lo buscan, está relacionado con un problema regional. ¿Por qué? Deforestamos en un lugar, les voy a dar un ejemplo concreto. La deforestación, por ejemplo, que se está dando en el sector chaqueño de Argentina, tiene incidencia acá abajo, en la cuenca del Plata, con algo que pasa aguas abajo. Entonces, en ese caso, la deforestación es vista como un problema regional. Pero bueno, se los dejo para que indaguen ustedes, y la semana que viene lo charlamos, de por qué en ese caso es visto como un problema regional. ¿Sí?
Bueno, y ya me pasé unos minutos, gracias por haberse quedado, solamente para cerrar esto y para entender, ¿no? La magnitud de lo que estamos hablando. Eso no es mío esto, y yo estoy viendo que lo están dando cada vez más en YouTube, esas cuestiones, pero bueno, esto es algo que planteó en su momento el que es el presidente del planetario Hayden, que pertenece al Museo Americano de Historia Natural que está en Nueva York. Es para que se den una idea de la escala de lo que estamos hablando. Ustedes saben que la Tierra tiene 4.6 billones de años de antigüedad, o sea, esa es la edad de la Tierra. Son números que escapan a nuestro entendimiento como seres humanos. Entonces pongámosle que la Tierra tiene 46 años. De esos 46 años, el ser humano solamente estuvo 4 horas en la Tierra. O sea, 46 años tiene la Tierra, 4 horas estuvimos nosotros solamente en el planeta. Y incluso en ese tiempo limitado de 4 horas que el ser humano existe como tal dentro de la Tierra, la revolución industrial como gran hito que significó un avance de la sociedad y la civilización como tal, se inició hace solamente 1 minuto. Y en ese solamente minuto que llevamos de primera revolución industrial, estamos hablando del 1700 con la máquina de vapor, en ese tiempo, en ese minuto de existencia, destruimos, entre otras cosas, más del 50% de las selvas tropicales existentes. Entonces, otra vez, volviendo a lo que les decía antes de desarrollo y de volver a entender ese modelo de desarrollo, evidentemente no estamos hablando de algo que sea sostenible. Y esto les va a llevar también a entender por qué todavía el desarrollo sostenible no pudo calar como política a nivel internacional. Si bien hay un montón de iniciativas y hay un montón de cuestiones que nos están llevando hacia ese lado, otros justamente cuestionan que lo que se está haciendo nada más es una lavadita de cara al sistema capitalista bajo premisas de sostenibilidad y que en realidad seguimos trabajando bajo el mismo mecanismo, bajo el mismo método y bajo el mismo juego del mercado, digamos. Así que bueno, eso para terminar esta primera charla, esta primera clase.